Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Un poquito. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 26, al 29. Vamos a estar tocando la última sección de este capítulo 25. Este capítulo, oh, qué barbaridad. De este capítulo 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inamovibles o inconmovibles. Así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, conscientes de nuestra necesidad, conscientes de que vamos a estudiar tu palabra y pidiéndote que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Señor, que el predicador pueda hablar nada más que tu palabra. Señor, y que los oyentes puedan recibirla como proveniente de ti. Señor, aquel que no te conoce hoy pueda llegar a conocerte, hoy pueda encontrar salvación en ti. Señor, dame la claridad para poder expresar estas verdades de una manera fácil, para que el pueblo lo pueda entender. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo que nos visita el día de hoy. Es doloroso ver una persona que un día se identificó como cristiano abandonar la fe, que dijo creer por algunos meses o incluso años. Es doloroso ver iglesias que un día profesaron ser cristianas por muchos años, pero que luego terminan desviándose de la verdad, perdiendo el propósito por el cual Dios ha dejado la iglesia. Pero lo más triste es cuando que le puede pasar a una persona o a una iglesia estas personas que un día estuvieron con nosotros, adoraron, personas que profesaron la fe cristiana, pero luego se las ve que han regresado al mundo, alejándose de la fe que profesaron. Por eso la Escritura es tan clara en las advertencias que ella nos da en referencia a rechazar la verdad de Cristo. Dios lo advirtió a Caín, Jesús lo advirtió a los discípulos en varias ocasiones,
La parábola del sembrador nos enseña que algunos reciben la palabra, que al principio la reciben con alegría, con gozo, pero luego tropiezan. Y dice que tropiezan porque vienen las pruebas, vienen las aflicciones, vienen los afanes de este mundo y vuelven atrás. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Juan nos recordó que muchos de los que habían estado en la iglesia y que habían vuelto al mundo, él dice que volver al mundo demuestra que nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran perseverado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, advirtiendo a aquellos que un día escucharán doctrinas de demonios o engañadores que los van a arrastrar, dijo mucho cuidado. El apóstol Pedro, escribiendo a las iglesias en Asia, tiene advirtió sobre el peligro, el peligro de la apostasía. Y dice que algunos que conocieron o que tuvieron el conocimiento de Cristo y regresaron al mundo, él los compara como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca que fue lavada, pero regresa al cieno. Así que la Biblia no deja lugar a duda de que la apostasía, es decir, conocer la fe y luego abandonar la fe, es un peligro real, del cual tenemos que estar conscientes. El autor de Hebreos le escribe a una iglesia que muchos de esos miembros o de los que estaban allí habían regresado atrás al judaísmo. Por eso el autor entiende que esta iglesia necesitaba escuchar una vez más el evangelio, advertirlo de las consecuencias que es rechazar a Cristo. Estimado amigo que me escucha, rechazar a Cristo tiene consecuencias no solo terrenales, sino consecuencias eternas. El autor de Hebreos nos ha dado ya 4 advertencias. En el capítulo 2 nos dio una, del capítulo 3 nos dio una, del capítulo 6 nos dio la tercera advertencia, en el capítulo 10 la cuarta advertencia. La semana pasada comenzamos a enfrentarnos a esta quinta advertencia de las consecuencias de no responder al evangelio. Así que estos pasajes que leemos hoy del versículo 25 hasta el 29 los quiero dividir en 3 partes. Primero, debemos cuidarnos de responder incorrectamente al evangelio. Segundo, la respuesta correcta al evangelio que hemos recibido. Y tercero, la razón por la cual debemos responder correctamente al evangelio. 3 cosas. Cuidarnos de no responder incorrectamente al evangelio, la respuesta correcta al evangelio y la razón por la cual debemos responder correctamente al evangelio. Miremos el primer punto. Cuidarnos de responder incorrectamente al evangelio, y va a estar fundamentado en los versículos 25 al 27. No los voy a volver a leer, pero vamos a fundamentarlo en ello. Y yo quiero que usted mire cómo comienza el versículo 25. El versículo 25 comienza con la palabra mirad. Es la misma palabra que el autor ya usó en la segunda advertencia en Hebreos capítulo 3 versículo 12. Y esta palabra significa presta cuidadosa atención. Presten cuidadosa atención. O también puede significar cuídense de algo. En otras palabras, es un imperativo, es decir, una orden. Es una orden clara del Espíritu Santo, donde nos dice, cuídense, estén atentos. Esto es algo serio. Y la pregunta es, ¿de qué debemos cuidarnos? Creo que la respuesta está clara en el versículo 25. Dice el versículo 25, mirad, y aquí está de qué debemos cuidarnos, de que no descuides al que habla. O sea, cuídate
y póngame bastante atención, cuídate de no desechar o rechazar al que habla. Y yo quiero que entienda algo fundamental. Aquí el que habla no es el pastor Klinger que está hablando. La Biblia nos dice que el que habla es ¿quién? Dios. Esta carta de Hebreo nos recuerda que Dios no guarda silencio. Él siempre ha hablado en numerosas ocasiones. El autor lo deja claro. Por ejemplo, cuando citó el Salmo 2, en el capítulo 1, él preguntó, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios esto? O sea, Dios habló. Cuando citó el Salmo 45, que también ya estudiamos, él dijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y cuando citamos el Salmo 95 en el capítulo 3, él dijo lo mismo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. O sea que el autor le ha dejado claro a estos hermanos que Dios habla. Usted y yo tenemos que tener claro ahora, Dios sigue hablando. Y no te va a hablar desde el cielo con una voz, Dixon, aquí estoy. Hebreos ya, el autor nos dijo claramente en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras por los padres, por los profetas, dice que en los postreros días, es decir, en el tiempo en que estamos tú y yo ahora, Él sigue hablando por medio de ¿quién? De Cristo, del Hijo. Ya va entendiendo usted por qué él dice, mucho cuidado, no rechacen al que habla, o sea, no rechaces a Cristo. Porque si rechazas a Cristo, ya no hay nada más que se pueda hacer por ti. Él habla de manera definitiva en Jesucristo. Y la Biblia lo deja claro. No podemos andar buscando por ahí que la voz de Dios me hable y esto y lo otro. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Escritura. Y ahí Dios te va a hablar. En Cristo, Dios nos ha revelado quién es Dios. En Cristo, Dios nos ha revelado su voluntad. En Cristo, Dios nos ha revelado su plan. Y en Cristo nos ha revelado cómo debemos vivir ahora que estamos en Cristo. Hermano, no necesitamos ir a buscar otra voz. Porque las voces de afuera lo que hacen es que nos llevan a la confusión. Él nos ha dicho todo en el Hijo. Yo por lo menos no ando creyendo ni enseñando que Dios me dijo, que Dios me dijo. Si Dios te dijo algo y no está en la palabra, Dios no ha hablado. La pregunta es, ¿por qué era tan importante para estos hermanos que entendieran que Dios les había hablado? ¿Y por qué es tan importante para usted y para mí entender que Dios nos está hablando? Porque como ya vimos, algunos de ellos habían comenzado a rechazar la revelación de Dios. Lo que Dios les había dicho a través de los apóstoles. Algunos de esta congregación, como ya miramos, estaban justamente pensando regresar al judaísmo. Regresar al judaísmo es decir, mira, todo lo que me han dicho sobre Jesucristo no tiene sentido. Quiero volver. Es como dijera, no, Cristo no es mejor, mejor es el judaísmo. Por eso el autor le dice, Dios ha hablado de Jesucristo. Cuídense de rechazar al que habla. Y como ya lo hemos dicho, Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo es Dios. Él es eterno. Él es inmutable. Él fundó la tierra. Él fue hecho poco menor que los ángeles. Él se encarnó para ser semejante a nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo derramó su sangre para redimirnos, estimado amigo, es decir, para comprarte con su vida, con su sangre. Jesucristo abrió el camino
dándonos libertad para entrar al Padre. Jesucristo no es cualquier persona, como decía un cántico que contamos hace como yo, no es como yo, aunque se haya hecho hombre. No es como yo. Por eso dice mucho cuidado de rechazarlo. Porque rechazar el mensaje que Dios nos está dando a través de Jesucristo es rechazar a Dios mismo. Si usted rechaza lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo, es decir, la salvación, que solamente por Jesucristo se puede salvar, y trata de salvarse en sus propias fuerzas, está rechazando al Dios que habló. Y el autor dice, cuídense de eso. De haberme chupado esto antes, así que si me lo chupo ahorita, voy a tener doble conflicto. Deme unos segundos. Yo creo que en el versículo 25, el autor nos va a dar la razón por la cual debemos cuidarnos de rechazar a Dios y de su mensaje. Mire conmigo el versículo 25. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta desde los cielos. Esto nos está llevando a lo que estudiamos la semana pasada. El autor les está recordando a estos hermanos algo importante y nos recuerda a usted y a mí. Dios siempre ha amonestado a su pueblo. En el pasado, Dios amonestó a Israel una y otra vez. Ellos habían sido su pueblo, los sacó o los liberó de Egipto con mano poderosa, los trajo al desierto y los presentó delante del monte Sinaí para que fueran su pueblo santo. Lo miramos la semana pasada. En ese desierto Dios habló cara a cara con Moisés, con Israel. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 nos recuerda eso. Dice allí, Deuteronomio 5, 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Eso nos recuerda lo que estudiamos la semana pasada, cuando Dios estableció con ellos el pacto. Dios les dijo que ellos serían el pueblo de Dios, que serían un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Por eso Dios le daba a este pueblo múltiples advertencias, una y otra vez. Miremos algunas de ellas. En Éxodo capítulo 34, versículo 13, 11 al 13, esa es toda la sección, pero yo voy a leer nomás una parte. Le dice, guarda lo que yo te mando hoy. No te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Levíticos 26, 14 le da otra advertencia y le dice, pero si no me oyereis y vuestra alma menospreciare mis estatutos, yo también haré con vosotros esto. Luego en Deuteronomio capítulo 5 encontramos unas terribles consecuencias que vendrían sobre ellos si desobedecían el pacto con Dios. Le dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, para que viváis y os vaya bien. En Deuteronomio 28 les habla de las consecuencias que vendrían sobre ellas por desechar a Dios. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes
y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. La pregunta es, ¿qué hizo Israel con esas advertencias? ¿Obedecieron los mandamientos? ¿Temieron al Dios glorioso y temible? No. Lo rechazaban una y otra vez. El autor de Hebreos entonces claramente les está diciendo a estos hermanos que ellos abandonaron al Dios que los estaba amonestando en la tierra. Eso es lo que dice el autor de Hebreos aquí en Hebreos 12, Hebreos 12:25. La pregunta es, pastor, ¿qué significa esa palabra la tierra? Creo que aquí se está refiriendo, esa palabra tierra se está refiriendo a cuando Dios habló con ellos desde el monte Sinaí que estudiamos la semana pasada. Cara a cara dice que estuvo con ellos. Ese fue el Dios que Israel abandonó o rechazó. Aquí surge la pregunta, entonces, ¿qué le pasó a Israel por abandonar al Dios que había hablado y que había hecho pacto con ellos? ¿Qué les pasó? Bueno, a lo largo de la Escritura encontramos que ninguno escapó del castigo de Dios por ellos. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos. Cuando fundieron el becerro de oro, dice la palabra que murieron 13,000 hombres. Cuando se inclinaron ante los dioses de Moab y cometieron inmoralidad, murieron 24,000 israelitas. Cuando Acab desobedeció a Dios, Josué capítulo 7 nos dice que Dios mandó que él, sus hijos y sus hijas y todo lo que tenían fueran ¿qué? Apedreados. Y no termina allí. Cientos de años después Dios los envió a cautiverio por haber desechado lo que Dios les había dicho en el Sinaí. O sea que ninguno escapó del castigo que Dios había dicho por haber rechazado a Dios. Ahora, el autor que conoce esto y que yo sabía que ellos conocían la historia, los lleva a ello. Recuerde que en Hebreos capítulo 3, el autor les recordó que una generación le fue impedida entrar a la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto y dice que caminaron 40 años, no porque estaban perdidos, sino para que murieran todos los que habían rechazado o tentado al Señor Jesús o a Jehová. Hebreos 3:11 nos dice que Dios juró que no entrarían en su descanso. ¿Cuál es el punto del autor? ¿O a dónde nos quiere llevar? Que la razón por la cual que tenemos que prestar atención a lo que Dios hoy nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo es que si aquellos que expresaron a Dios cuando habló en la tierra, es decir, en el monte Sinaí, no escaparon del castigo de Dios, mucho menos nosotros vamos a escapar del castigo de Dios si rechazamos al que está hablando desde los cielos hoy. ¿Quién está hablando desde los cielos hoy? Jesucristo. Eso es lo que el autor está diciendo, estimado amigo. Si tú rechazas lo que Dios está hablando hoy desde los cielos a través de Jesucristo, no quedará sin castigo. Israel fue castigado por rechazar la ley. ¿Qué nos pasará a nosotros si rechazamos el evangelio de Jesucristo que nos es predicado? Va conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9, aunque no va a leer una parte, pero para que tenga la foto completa. No podemos rechazar a Jesucristo, estimado amigo, porque Él es la revelación completa. Él es la revelación completa de la voluntad de Dios. Él es la revelación completa del plan de salvación para los hombres. Miren lo que dice. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, miren lo que dice.
para retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En otras palabras, aquellas personas que rechazan el evangelio, el mensaje que Dios nos está dando en este momento desde el cielo a través del Señor Jesucristo, sufrirán perdición eterna. Es decir, que por la eternidad estarán lejos de la vida que es Dios. Mire lo que dijo un comentarista sobre esto. Si un hombre merece la condenación por despreciar la ley, ¿cuánto más la merece por despreciar el mensaje perfecto del Evangelio? El Evangelio es la revelación completa de Dios, y quien lo escucha tiene una responsabilidad aún mayor. Su condenación será mucho más severa si lo desecha. Estimado amigo, rechazar a Dios y el evangelio predicado en Jesucristo no es un juego. Es peligroso y tiene consecuencias eternas. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 26? Sobre el gran peligro de rechazar a Dios y su voz. Miren lo que dice el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ya lo miramos la semana pasada, cuando hablamos del monte Sinaí. La misma voz de Dios que hizo temblar el monte Sinaí cuando Dios hablaba cara a cara con Israel, es la misma voz que conmoverá los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que pasó en el Sinaí? Déjeme recordarlo rápidamente. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Vaya allí por un momento. No me acuerdo si lo leímos la semana pasada, pero sí tocamos de esto. Creo que sí. Lo tienen, miren lo que dice. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Israel no podía resistir la presencia de Dios porque Él es santo y poderoso. Y lo que está diciendo ahora en Hebreos es que esa misma voz que habló desde ese monte promete volver no solo a la tierra, sino también a los cielos, trayendo, estimado amigo, juicio sobre el mundo y establecer lo que es eterno y lo que es inconmovible. Ahora, el autor está haciendo referencia a varias cosas y quiero llevarlo rápidamente sin tratar de confundirlo mucho. Vaya a Ageo, del Antiguo Testamento. Usted dice, ¿dónde está? En la Biblia. Váyase para Mateo y después empieza a retroceder y usted ahí prontico lo va a encontrar. Ageo. Capítulo 2, versículos 6 y 7.
Lo tiene. Porque el autor está citando a Ageo. Recuerden que cuando dijimos que vamos a estudiar Hebreos, que es uno de los libros que más hace referencia al Antiguo Testamento. Así que el autor ahora está haciendo referencia a un pasaje en Ageo. Dice lo siguiente: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que el autor nos está diciendo es que Dios promete que Jesucristo volverá. Y cuando lo haga, no va a venir como vino la primera vez. ¿Cómo vino la primera vez? En secreto. Vino en humildad. Vino como un bebé. La segunda vez, cuando Él regrese, dice que vendrá y conmoverá todo lo que es temporal, todo lo que es creado, preparando un nuevo mundo. Por eso, cuando algunas enseñanzas nos llevan a aferrarnos a lo material, como si eso nunca fuera a ser destruido, va a ser destruido cuando llega. Ageo capítulo 2, versículo 21, ahí más adelante, nos va a mostrar cómo Dios ejecutará ese juicio. Miren lo que dice, versículo 21. Hablé a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese, derribará a todos sus enemigos y establecerá un reino eterno. El mundo va a querer hacer guerra contra Dios. Pero que el mundo querer hacer guerra contra Dios, lo decía el miércoles a los hermanos, es como si alguno de ustedes quiere retar una pelea al Canelo Álvarez. Y si no sabe quién es el Canelo Álvarez, bueno, es uno de los peleadores mexicanos ahora que están en el top de los tops. Pedro escribió también, el apóstol Pedro, que los cielos serán desechados, la tierra será removida. Por eso cuando nos enseñan que aférrese a lo terrenal, van a ser desechados, dice Pedro, van a ser removidos. Isaías dice que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva para su pueblo. ¿Por qué? Porque este mundo en el que nosotros vivimos ahora fue corrompido por causa de ¿qué? Del pecado. Cuando Cristo venga y nos redima completamente, lo va a renovar todo. Por eso, ¿qué necesidad de aferrarnos a esto? Disfrutamos porque estamos aquí mientras estamos aquí, pero la razón de vivir para nosotros no es esto terrenal. Un día va a ser derribado. Por eso el versículo 27, volviendo a Hebreos, dice el versículo 27, aún una vez. Es decir, ya lo hice una vez en Sinaí, lo haré nuevamente. Todo lo temporal, todo lo que es movible, será removido para que solamente las cosas inamovibles queden, es decir, lo eterno, lo espiritual, lo de Dios. Por eso la Biblia nos dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que debemos buscar las cosas de arriba. Y lo de arriba no es estrellas, ni soles, ni nada de esas cosas. No, es todo lo espiritual, todo lo que proviene de Dios. Y lo más importante es que todos los que rechazaron al Dios que habló desde el cielo, o que habla del cielo a través de su Hijo y el Evangelio, nunca podrá participar de esas cosas eternas. Oh, es que yo creo que Dios es muy bueno y es muy amoroso y al final me dará la oportunidad. Estimado amigo, no. La salvación es ahora. Cuando Él se manifieste en gloria,
será demasiado tarde, ya no va a haber tiempo. Por eso el autor dice a esta iglesia, dice a nosotros con urgencia, cuídense de rechazar a Dios, cuídense de desechar al que habla. Amigo, todo lo que usted ve en este mundo, a las cosas que a veces nos aferramos, van a pasar. Dios lo prometió. ¿Por qué? ¿O para qué? Para traer algo que será, dice la palabra, inconmovible. O sea, Dios va a quitar todo lo terrenal para darnos algo eterno. Su gloria, su presencia, su reino. Ahora, ¿cómo respondemos correctamente al Evangelio? ¿Cómo respondemos correctamente al Evangelio? Recordemos, rechazar el Evangelio es la respuesta incorrecta. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Versículo 28. Miren lo que dice el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren lo que el autor está haciendo aquí, y yo quiero que usted lo pueda ver conmigo. Él recuerda que los verdaderos creyentes, es decir, los que han escuchado la voz de Dios, los que han respondido con fe, los que no retroceden para perdición, como dice Hebreos 10:39, los que no se acercaron al monte Sinaí, sino los que se acercaron al monte Sión, que estudiamos la semana pasada, dice, ustedes han recibido un reino inconmovible. ¿Qué significa eso? Que a diferencia que aquel que no conoce a Jesucristo está en un mundo que es pasajero, que lo que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes es eterno. Todo lo que el mundo nos ofrece dura un rato. El efecto que nos produce la droga dura un rato. El efecto que nos produce una fiesta dura un rato. La felicidad que nos produce alguna cosa que pasa aquí, que el mundo nos ofrece, dura un rato. Pero el gozo de la salvación es eterno. La tranquilidad en medio de las dificultades es eterna. La promesa de una nueva vida, un cielo nuevo, una tierra nueva, esa nadie nos la puede quitar. Aquí nos pueden quitar el carro, nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la ropa, nos pueden quitar la salud, es más, nos pueden quitar hasta la vida. Pero lo eterno, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos lo puede quitar nada, ni nadie. Por eso dice aquí, lo que ustedes han recibido es inconmovible. Es más, agrego algo más. Nunca será removido. Es firme, es seguro, es permanente. Y note algo, no lo hemos recibido porque nosotros hayamos hecho algo, sino que lo hemos recibido únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Ese reino inmovible, o sea, que no se puede mover, es un regalo de la gracia y la misericordia de Dios.
Ese regalo o ese reino es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Esa misma ciudad que Abraham y los patriarcas esperaban, cuyo arquitecto, dice el autor de Hebreos, no es un hombre, sino que es Dios mismo. Es la ciudad que está por venir, la patria celestial. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Aquí estamos de paso, somos peregrinos. Ahora, se lo pongo de otra manera, recibir ese reino, en otras palabras quizás un poco más fácil, simplemente es, ha recibido el regalo de salvación. Significa que ya no pertenecemos a este mundo. O sea, aunque estamos aquí en Dothan, estamos aquí en este Dothan, Alabama, no pertenecemos a este mundo. Como dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Él no oró para que nos sacaran de aquí del mundo. No, aquí vamos a estar en medio de gente impía, gente que rechaza a Jesucristo, en medio de tentaciones. Pero una de las cosas que Jesucristo sí hizo es, pero yo voy a orar, voy a interceder. Padre, guárdalos, presérvalos hasta el final. Significa, como estudiamos la semana pasada, que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, y que sus nombres están escritos en los cielos. Lo hablamos la semana pasada. Es decir, que pertenecemos a una iglesia local. Al Dios vivo, al juez de todos. Y por último, que miramos la semana pasada, le hice un recordatorio rápido. Nos acercaron a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es decir, el que se puso en medio, porque había una enemistad. Entonces Jesús se puso en medio y dijo, mire, yo arreglo este problema. Y va al padre y dice, padre, mire, vea, yo sé que ellos tienen un problema, Dixon tenía un problema contigo, pero él creyó en mí, entonces venga, yo aquí estoy aquí en representación, quiero arreglar ese problema con él. Asunto arreglado. Eso es recibir ese reino inconmovible. Eso es recibir esa salvación. Y lo he dicho hasta saciedades y lo sostengo porque lo dice la Escritura. Es inconmovible porque tu salvación, si estás en Cristo, no se pierde. Si estás en Cristo. No. Aquí dice que es inamovible si estás en Cristo. Si tú eres del terreno que está sembrado en espigas o en tierra dura, pues estás aquí, pero no, tú no eres de Cristo. Si tú eres de los que no oyes la voz de Dios, o sea, oyes cualquier otra cosa, oyes la voz de la televisión, de las redes sociales, del periódico, de cualquier cosa, menos oyes la voz de Dios, tú no eres de Cristo. O sea que no es que hayas perdido la salvación, es que nunca la tuviste. Es inamovible. ¿Por qué es inamovible? Porque la salvación, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Además, yo lo motivo a usted para que usted haga un estudio responsable sobre la salvación. Según la Escritura, no lo que dice el pastor Klinger, ni lo que usted piensa, sino lo que dice la Escritura. ¿Qué es la salvación bíblicamente? ¿Qué es la salvación bíblicamente? ¿De qué somos salvados? ¿Qué implica ser justificado? ¿Qué implica el nuevo nacimiento? Estudie todo eso. Y luego pregúntese, ¿cuántos pecados necesito para perder la salvación? Si se perdiera, pues. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? ¿Cuántos cree usted que necesitaría para perderla? Son las 11:41 de la mañana. ¿Cuántos pecados cree usted que ha hecho hasta el día de hoy? En esta mañana. Entonces, arrepiéntase porque la perdió. Pues la Escritura no enseña eso. Ya mi pecado, si estoy en Cristo, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Él ya lo pagó allá. Si luego yo tengo que pagar también por eso, entonces Dios sí es injusto porque está cargando un pecado sobre Jesús y luego me lo está cargando a mí.
Por eso dice que es inamovible. Entonces, ¿cómo debemos responder correctamente al Evangelio? Responder mal al Evangelio es darle la espalda, es rechazarlo, es abandonar al que habló a través del Hijo. Pero el autor de Hebreos nos dice cómo debemos responder. Miren lo que dice el versículo 28 una vez más. Búsquelo. Así que recibiendo un reino inconmovible, o sea, nadie lo puede mover, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El creyente verdadero que ha escuchado la voz de Dios con fe, aquel que no retrocede para perdición, sino que persevera hasta el final, aquel que se ha acercado al monte Sinaí, que ha recibido algo glorioso, lo primero que hace es vive con gratitud. El Evangelio debe producir en nosotros gratitud. ¿Por qué? Bueno, porque alguien hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Déjeme darle algunos ejemplos. Pablo lo expresó en 1 Corintios 15, versículo 57, cuando dijo lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene la victoria por qué? ¿Por medio de qué? ¿De sus fuerzas? ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Y primera Tesalonicenses 5, 18. Mira lo que dice: dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios por todo. Y todo es todo, porque te miran mal, porque no te saludan, porque el trabajo subió y el dinero bajó, porque llovió, porque no llovió, porque hizo calor, porque hizo frío, por todo. Por todo. Dad gracias a Dios por todo. Es una señal de que usted ha entendido lo que Dios está haciendo en su vida. Que hemos entendido la gracia de Dios. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué explicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? Sobre las características de los que están sin Cristo. Dice que los que están sin Cristo no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. O sea que la ingratitud es una característica del incrédulo. Hermano y amigo, todo lo que usted tiene, lo mucho o lo poco que usted tenga, es gracias a Dios. Lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. No me diga como me dijeron un día: es que yo compré ese carro porque yo trabajé, porque yo eso, porque yo. Bueno, y si Dios no le hubiera dado la salud para trabajar, ¿qué hubiera hecho? Es gracias a Dios. Sí, claro que yo trabajé. Sí, claro que yo ahorré el dinero, pero yo pude trabajar porque Dios permitió que yo trabajara. Yo pude ahorrar porque Dios me permitió que ahorrara. Y sí, me conseguí un carrito baratico y bueno, bonito y barato. Sí, porque Dios me dio la oportunidad de conseguir lo bueno, bonito y barato. Todo termina en Dios. Es gracias. No podemos olvidarnos de Él. El creyente, lo segundo que ha entendido el Evangelio, no solamente vive agradecido, sino que vive en adoración. Dice el texto: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra servir aquí tiene un sentido de adorar. Es decir, cuando tú estás sirviendo a Dios, lo estás adorando. Adorar, perdóneme mi hermano, no es únicamente cantar 2, 3, 4, 5 canciones o 1 hora o 5 minutos. Y a veces decimos: vamos a adorar, y entonces empezamos a cantar. O sea, es un concepto que como iglesia tenemos que empezar a ir sacando de nuestra mente. Sí, es parte de nuestra adoración, cantamos. Pero cuando leemos la palabra, estamos adorando. En tiempo de oración estamos adorando. Cuando ofrendamos estamos adorando. Cuando yo sirvo en la congregación, en el área que sirva, estoy adorando a Dios.
Te servir es adorar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1? Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, antes nuestros miembros o nuestro cuerpo era presentado para servir al pecado. Ahora el apóstol Pablo dice, no, ahora que estás en Cristo, toma tu cuerpo y no lo presentes al pecado, preséntalo como un sacrificio, es decir, vivo, algo que te cueste, agradable a Él. Vivir para Dios requiere sacrificio, porque tenemos una lucha contra la carne. El espíritu a la vez está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Ahora, yo no sé a cuánto les pasa, a mí por lo menos me pasa. No sé por qué los domingos siempre es donde más sueño me da y no me quiero levantar y suena la alarma y no quiero ir. El miércoles le dije a mi esposa, ay, y dice, ¿para dónde va? Me dice ella, y dice, vámonos. Yo le dije, ¿para dónde? Para la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Hoy miércoles? Y me dice, sí. Le dije, no, yo no quiero ir. ¿Y quién va a predicar? Oh, de veras. No quisiera estar en otras cosas. Yo me metí en la movida de arbitrar, así que ando arbitrando. Y me invitaban a arbitrar. Vaya, arbitré. Le dije, no, yo los domingos no arbitreo. Yo el domingo tengo que estar predicando. Requiere. Y eso es lo que dice, preséntate como sacrificio. Antes el mundo te dirigía y seguía los deseos de la carne. No, ahora que estoy en Cristo ya no, ya los deseos de la carne no es lo que Dios dice. Entonces la verdadera adoración no es solamente cantar, es vivir para Dios. Y el que ha recibido ese reino inconmovible ya no vive para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo de vez en cuando y sígame. Ah, ¿no dice así? Ah, ¿cómo dice? Cada día niéguese a sí mismo y sígame. Es algo diario. De la manera como yo como todos los días tengo que negarme a mis deseos. Y esa adoración tiene que ser con temor y reverencia. Es lo que dice ahí el autor, ¿no? Con temor y reverencia. Temor reconociendo profundamente quién es Dios, su santidad, la seriedad de su palabra. Y reverencia, mis amados, porque habla de respeto. Considerar su majestad, su autoridad. Hermano, Dios es un Dios de orden y hay que respetarlo. Tanto dentro como fuera del templo. Toda nuestra vida debe ser una ofrenda de adoración a Dios. Esté yo en la congregación o esté fuera de la congregación. Esté en mi casa, esté en el parque, esté en la tienda donde me encuentre. Debe ser una ofrenda de adoración marcada por la gratitud, marcada por el temor y la reverencia. Hoy te preguntará, ¿y por qué debemos vivir con gratitud y adoración? Bueno, el versículo 29 nos da la respuesta. Una frase cortica, pero poderosa. Dice el autor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo Dios que habló en el monte Sinaí nos habla hoy por el medio del Evangelio de Cristo. No hay dos dioses distintos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. No, es el mismo. Muchos cristianos piensan en un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Eso es una herejía. Y en el primer siglo hubo esa enseñanza pudo agarrar un poquitito de fuerza en el primer siglo, pero es una mala herejía, una mala enseñanza.
Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Y el autor de Hebreos nos recuerda, Él es fuego consumidor. Cuando se presentó a Israel en el monte, lo hizo con fuego, lo hizo con humo, mostrando su santidad, mostrando su poder. Y ese fuego es el símbolo de que Dios destruye el pecado. Nadie puede burlarse de Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 10, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Ah, no, es que yo un día me entiendo con Dios, dice la gente. No saben lo que estás diciendo. No sabemos lo que estamos diciendo. Por eso fue que Jesucristo vino. Dice la Biblia que Jesucristo es el intermediario. Usted no puede ir a presentarse delante de Dios así allá a las buenas y primeras. Necesita un intermediario, un abogado, pues entonces. Y ese es Jesucristo. Es una advertencia para esa iglesia y también una advertencia para nosotros. Si vuelves atrás, si abandonas el Evangelio, si regresas al mundo, si regresas a los ídolos, el autor de Hebreos te recuerda, vas a estar parado un día frente a un Dios que es un fuego consumidor. Un Dios que no pasa por alto el pecado. Los hombres pasamos por alto el pecado, Él no. Mira lo que dijo un comentarista. El fuego en Sinaí era solo un símbolo del fuego santo de Dios, que destruye todo pecado persistente e inexcusable. Ese mismo Dios, quien es el fuego consumidor, no en simple fuego físico, sino en santidad que consume todo lo impuro. La advertencia es clara. Cuidado con rechazar al Dios que habla desde los cielos. Cuidado con rechazar el Evangelio de Jesucristo. Porque si lo rechazas un día, serás juzgado por ese fuego consumidor. Tú que estás al borde del Evangelio, que estás como Agripa, por poco, es que ya casi, es que estoy esperando un poquitico a ver si estás en serio peligro, estás, si me permite decirlo así, al borde de la tierra prometida, pero estás en serio peligro. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento para que recibas ese reino inamovible y recibas la protección de Cristo. El cristianismo no es un juego. No se puede servir a dos señores. No puedes tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Eso no se puede. Muchos profesan asistir a la iglesia, cantan en la iglesia, tienen sus Biblias, escuchan las predicaciones, pero cuando llegan las pruebas vuelven atrás. Rechazan el Evangelio porque dicen, no, es que eso es mucho para mí. Y terminan abandonando lo que en día dijeron que creían, vuelven atrás. ¿Sabe una cosa? La apostasía o rechazar el Evangelio no ocurre de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Empieza al descuidar la palabra. Empieza al descuidar la comunión con los hermanos. Empieza a descuidar la oración. Empieza cuando empezamos a ser indiferentes a Dios. Cuando dejamos que el amor se enfríe. La palabra dice que la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando. Por eso debemos velar. Debemos velar. Velar es estar de vigilante, atento, despierto. El mundo pasará. Y sus deseos pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá.
El apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, dijo lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa manera de vivir? Eso está alineado con lo que dije hace un rato. El hecho de que la salvación no se pierda no significa que vives la vida loca. No, aquí una vez más dice la palabra, vosotros debemos andar de una manera santa, recta. Amigo, tú que estás sin Cristo, tú que no eres creyente, o sea que todavía no has creído en Jesucristo, déjame decirte algo rápidamente. Y quiero decírtelo con claridad, pero con amor. Dios es un Dios que hoy te está hablando. Te ha hablado por la creación. Te está hablando en las escrituras. Te está hablando cuando alguien te está predicando el evangelio. Y el mensaje es que hemos pecado contra Él. Y como hemos pecado contra Dios, estamos bajo condenación. Mereces la ira de Dios porque has pecado. Pero Dios en su amor envió a su Hijo para que muriera el mundo. De hecho, cada año se celebra o se recuerda. Ahorita tampoco empieza la gente a darle un énfasis mayor. Jesucristo vino y nació. Murió en la cruz, estimado amigo, niño, joven, adulto, para que si tú crees en Él, tengas vida. Él recibió el castigo que tú deberías recibir en la cruz del Calvario. La ira de Dios cayó sobre Él. Si tú crees en Él, recibirás el perdón, recibirás esta vida inamovible, este reino inconmovible. Amigo, ven a Cristo. Oh, pastor, es que yo quiero ser un poquitico más bueno para llegar a Jesucristo. No, 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 no. Porque eres malo necesitas a Jesucristo. Tú no puedes ser bueno por ti solo. Nadie puede ser bueno por sí solo. Es más, aún yo llego a Cristo y no soy bueno, porque bueno solamente es Él. Llego a Cristo, Él transforma mi vida y empieza a trabajar en mí para presentarme sin mancha y sin arruga delante del Padre. Puede hacer lo mismo en ti. Amigo, ven a Cristo. Si tú puedes cambiar tu vida sin Cristo, pues entonces tendremos que buscarte y confiar en ti ahora. Solo hay uno supremo que cambia y transforma vidas, se llama Jesucristo. Ven a Él en fe y en arrepentimiento y encontrarás vida. Dios te llama al arrepentimiento, Dios te llama a creer en el Señor Jesucristo y recibirás este reino eterno, inamovible. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Y mientras te levantas, quizás estarás pensando, pastor, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? La Biblia te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Allí donde tú estás, pídele perdón por tu pecado y dile, Cristo, quiero creer en ti porque he pecado. Quiero vivir de ahora en adelante para ti. Creer en Cristo significa que de hoy en adelante ya tu vida no va a ser dirigida por tus deseos, sino por lo que Dios dice en tu palabra. Y que vas a cambiar tu forma de pensar por lo que enseña la palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella nos reta a examinar nuestra vida. Señor, aquellos que estamos en Cristo, permite de que este pasaje nos sirva de motivación para cada día aferrarnos más y más a ti. Señor, que este pasaje nos sirva cada día para recordar cuál debe ser nuestra respuesta a ti: gratitud y servicio, es decir, adoración. Padre, permite que este pasaje nos sirva como impulso para seguir en nuestra caminar de fe. Señor, aquel que no te ha conocido, que hoy pueda llegar a conocerte. Para aquel que quizás está en la puerta de la tierra prometida, que está allí, Señor, que todavía no quiere dar ese paso de fe. Señor, oramos para que tú derribes todo argumento, toda excusa, y esa persona realmente hoy pueda creer en ti. Que haya fiesta en el cielo porque ese pecador verdaderamente se ha arrepentido.
Señor, si hay alguien aquí, quizás los afanes de la ansiedad, las dificultades, los afanes de este mundo, Señor, quizás por los deseos del mundo están llevándolo a querer volver atrás, Señor. Oramos para que realmente pueda creer y su vida sea una tierra fértil y pueda comenzar a dar fruto. Padre, gracias. Tu palabra fue hablada. Señor, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.